Como introducción diré que hace un tiempo escuché a un joven que se miraba el móvil, estaba en su casa y decía: tengo solo el 80%, no sé si salir. El 80% de la batería. En un principio yo me dio por reír. Digo, bueno, la verdad es que hoy día el móvil, la tablet, el iPad, la aspiradora, la maquinilla de afeitar, el portátil, todo tiene batería. Y si esa batería no está al 100% o al 50%, no puede empezar nada. A veces pues estamos vigilando todo eso. Pero yo lo aplicaba también a nivel espiritual, porque el creyente también tiene que necesitar de una fuerza, de una energía. Y tenemos que enchufarnos a algo que nos dé esa energía. Yo por mí no tengo poder. Pero ¿dónde está ese poder? Pues ese poder que necesito o que necesitamos todos lo encontramos leyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos responde a eso. Abrimos nuestra Biblia, vamos a ver si va, ahora, se lee poco, pero es Efesios capítulo 6, versículo 10. Y ahí la palabra de Dios nos responde. Efesios capítulo 6, versículo 10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo nos está diciendo claramente de dónde procede la fuerza del creyente. La procedencia de nuestra fuerza viene del Señor. En el contexto, Pablo va a desarrollar una armadura espiritual, tanto para la iglesia como para el creyente individual. Pero yo quería leer también otro texto, también en Efesios, capítulo 1, donde empieza Pablo, a partir del versículo 16, a orar por los creyentes de Éfeso. Efesios capítulo 1, versículos 16 y 19. Es un texto que no tiene desperdicio, como dicen por el sur. Dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y bueno, ¿para qué? Pues para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El primer punto que Pablo está orando por los de Éfeso es para que conozcan mejor a Dios. Pero ora por un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Luego ya está dando por hecho que esa supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Y quién son? Tú y yo. Según la operación del poder de su fuerza. Viendo el texto, nos habla de un conocimiento en Él, nos habla de unas riquezas de gloria, nos habla de un poder para nosotros, y Pablo está orando para que los de Éfeso conocieran mejor a Cristo, porque Pablo desarrolla y lo repite muchas veces que Cristo es nuestro modelo y que cuanto más los conozcamos, más vamos a tener una intimidad correcta con Él. Si estamos distantes, no podemos dirigirnos. Pablo oró para que los que él estaba, vamos a decir, escribiendo, pues que se parecieran más a Cristo. Y cuando yo leo esto, estoy viendo que mi reto es estudiar la vida de Jesús en los evangelios
ver cómo anduvo, ver cómo respondía a preguntas, ver cómo actuaba, ver cómo todo lo que hace esos 2000 años, pues lo voy metiendo, interiorizando, y ahora cuando oro, pues ya me es conocido, porque estoy en mi mente, está en mi corazón, y ya puedo decir que lo puedo tutear. No es una persona distante, ya lo voy conociendo, y entonces esa oración va a tener un sentido mucho más animoso, porque lo voy a tener delante y le voy a decir, hola, ¿cómo estás? El conocimiento personal de Cristo va a cambiar nuestra vida. Pablo oraba también por esa esperanza. La esperanza no es, como dicen algunas religiones, un futuro positivo. Para nosotros la esperanza es seguridad de victoria a través de Dios, que nos viene dado por el Espíritu Santo que obra en nosotros. Por eso nosotros también tenemos que orar y decir, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine mis ojos, que nos revele y nos apropiamos de tus promesas, que sabemos que esas promesas son para nosotros, para que inunden nuestro corazón, y que esas promesas me van a proveer para todas mis necesidades. La palabra del Señor quiere que todas nuestras necesidades emocionales, físicas y espirituales sean provistas a través de Dios, leyendo su palabra. Y cuando eso conecto, entonces voy a tener una relación correcta con Dios. Pero eso no se hace instantáneo, no es como el Nescafé que lo echamos en la leche y ya se pone. No es instantáneo. Necesito tiempo, necesito mucho tiempo en comunión. Y por eso tengo como creyente un reto. Yo tengo que empezar a tener una comunión con el Señor. Y esa comunión me cuesta habituarme y me cuesta disciplinarme. Pero ojo, Dios quiere usarnos en público, pero antes de usarnos en público, nos forma en privado. Por eso el Señor tiene dos elementos: la palabra y la oración. Dos elementos entrelazados, unidos. La palabra, Dios me habla por la palabra y yo le abro en oración. Yo leo cómo se va revelando y yo le hablo de aquello que voy descubriendo. Ambos elementos tienen que estar unidos, no pueden ser separados. Si yo cojo la Biblia y la pongo en la estantería, o la de las muchas Biblias que tenemos en nuestros móviles, pero no la leo y oro sin usar la palabra, corro un riesgo, y es usar mis propias palabras, usar mis propios sentimientos, vamos a decirle pensamientos. Soy más sentimentalista. Es lo que en algunos momentos se dice que oramos con un sentido común santificado. ¿Eso qué significa? Pues que creemos que Dios dice esto, que como es bueno, yo creo que Dios me lo va a bendecir, o yo creo que Dios actúa de tal manera, o yo creo, pero yo creo no significa que es lo que estoy comprobando con su palabra lo que Dios me dice. Porque si no, estoy dando una oración poniendo al Señor lo que yo opino y mi punto de vista. Y a veces actuamos así por no incluir la palabra de Dios en la oración. ¿Qué dice el Señor? Que tenemos que saber sus pensamientos. ¿Cómo puedo saber los pensamientos? Pues a través de su palabra. Cuando a través de su palabra yo vaya descubriendo cómo es el Señor, entonces oraré de acuerdo a su palabra. Por eso la palabra es indispensable para tener una oración correcta. Cuando oro, mi objetivo debe ser conocer a Dios tal y como es. Y a través de su palabra, el Espíritu Santo me va a dar los pensamientos precisos y verdaderos para acercarme a Él. Cuando leo la palabra me hace autoexaminarme. Me enseña cuán miserable y pecador soy. Pero no solo se queda ahí, también me enseña lo que puedo llegar a ser por la transformación que opera en mí por la gracia de Dios. La palabra de Dios me dice que Cristo es el gran intercesor y me permite orar en su nombre. La palabra de Dios quiere que yo madure y que yo tenga un proceso
de santificación. Por ejemplo, una preguntita. Hoy tenemos un culto. Me he planteado antes de llegar al culto decirle al Señor, Señor, prepara mi corazón para que cuando vaya con mi hermano a adorarte y alabarte, mi corazón esté rebosante de alegría y agradecimiento a ti. ¿No hemos preparado o hemos venido a ver lo que echan, como dicen algunos? O paso de ello, o vengo con el estrés del tráfico, de los niños, de todo eso. La oración es necesaria cuando leemos la palabra de Dios, para que nos enseñe a comprender cuál es su voluntad y para que mediante el Espíritu Santo nos ayude a entender de forma correcta y hacer un uso correcto también de su palabra. Necesitamos oración para ver en la palabra a Cristo, que es el todo en todos. Necesitamos la oración porque es, vamos a decir, el momento antiestrés. Es un momento maravilloso, es un lugar de quietud, es un sitio donde me acerco a Dios y veo su palabra y la disfruto. Es un momento especial donde me ofrezco a Dios y le digo, heme aquí, soy tu siervo, ayúdame, quiero ser fortalecido por tu Espíritu Santo, quiero sentir tu amor, quiero que derrames tu amor en mi corazón y que yo pueda diariamente disfrutar de una comunión contigo. Ojo, la oración no puede ser algo vago e impreciso, que lo digo y a ver qué pasa, no. Tampoco puede ser la oración un pedirle al Señor que bendiga mis proyectos. A veces hacemos planes, programamos, proyectamos. Y cuando ya los tenemos preparados, nos acordamos, bueno, vamos a orar porque el Señor me bendiga lo que yo he preparado. Posiblemente el Señor no ha intervenido en nada en ese proyecto. Y lo primero que había que hacer es presentar a Dios primero el programa del proyecto, para que el Señor me lo moldee, para que lo vaya haciendo de acuerdo a su voluntad. Y una vez puesto en sus manos, ponerlo en funcionamiento, por supuesto, si tengo la seguridad de que está en sus manos y sin dejar de rogar por ello. La oración no puede ser tampoco aprender un versículo rápido o leerlo, o dar gracias en los alimentos. Decía un niño a otro en la escuela dominical, no aquí, ¿vosotros dais gracias por los alimentos? Y el otro le contestó, no, mi mamá cocina muy bien. Bueno, perdona ese lapsus. La oración no puede ser tampoco las obras del día. Comparándolo con la ofrenda, el Señor se congratuló de que una viuda que echó muy poquito dio de lo que tenía, no de lo que le sobraba. Por eso la oración tiene que ser algo más que un versículo, algo más que un dar gracias por los alimentos, algo más. La oración tampoco puede ser algo místico hacia un Dios lejano que hay que conformar porque si no, pues la ira suya me puede llegar. La oración tiene que ser algo más que palabras. Es una actitud y una expresión de mi corazón hacia Dios. Dios desea tener comunión con sus hijos. Dios desea que tú y yo tengamos con Él una relación de confianza, de fe y de obediencia. Cuando vosotros tenéis un familiar, un hijo o alguien que se va de viaje y vuelve, cuando vuelve, ¿qué hacéis? Como queréis a esa persona, le preguntáis que dónde ha estado, que cómo está, que cómo se ha sentido, todo. Un dossier de amor. Pues eso quiere el Señor contigo, que tener una relación de confianza, de fe y de obediencia. Cuando leemos Lucas capítulo 18, versículo 1, va a hablar de la parábola del juez y la viuda. Pero antes, en el versículo 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar.
Cristo en persona nos está diciendo a ti y a mí la necesidad de orar siempre. Cuando percibimos su amor, cuando percibimos su muerte por nosotros, cuando nos damos cuenta de ese amor derramado tan fuerte, no cabe más que darle gracias, que venir a Él con una actitud de agradecimiento. En Juan capítulo 15, versículo 7, nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis que os será hecho. La palabra que vamos a ver es permanencia. Para permanecer en Cristo hay que seguir unos pasos. El primero es creer que eres el Hijo de Dios. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 15 dice: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Para creer hay que ver su santidad, hay que ver nuestro pecado y hay que arrepentirnos. El segundo paso es recibirlo. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A través de la fe en Cristo tenemos un nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento nos va a ir cambiando de dentro hacia afuera. Nos va reacondicionando nuestras actitudes que teníamos antes de conocerlo. Nuestros deseos y nuestros motivos van a ir cambiando. El tercer punto es hacer lo que Dios nos dice. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 34 nos dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La presencia del Espíritu no es solamente mística, sino que también es práctica. Nuestra conducta va a ir confirmando su presencia en nosotros, porque no solo creemos y amamos a los hermanos, sino que el Espíritu Santo nos va a ir cambiando a una vida recta, a una vida honesta, a una vida llena. Punto cuarto es seguir creyendo en el Evangelio. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 24, dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En aquellos días, y ahora también, se estaban infiltrando muchas doctrinas, muchas corrientes de pensamiento, y algunos creyentes estaban debilitados, incluso algunos se volvían atrás, argumentando argumentos falsos que les venían de esos, va a decir, falsos maestros. Pero Juan los anima a agarrarse, a aferrarse a la verdad cristiana, lo que escucharon desde el principio, aquello que le hizo dar el paso y aceptar a Cristo en su corazón. Ojo, puedo tener crisis, puedo tener inseguridades, pero Dios es fiel. Y la permanencia en Cristo también se relaciona, punto 5, en la comunidad de creyentes, en la iglesia. Juan 15, 12 nos dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Yo no voy a amar a mi hermano como Cristo me ha amado a mí. Mi vida por lo otro, eso. Pero existen muchas formas de practicar un amor sacrificial: escuchar, ayudar, alentar. ¿Qué puedo dar? Tiempo, dinero, compañía, amistad, muchas cosas, que es el amor sacrificial que viene como consecuencia de lo que yo percibo de Cristo en mí. A veces podemos decir: bueno, yo es que he orado por esto, por aquello, y no veo respuesta. Dios te puede responder de tres maneras: con un sí, abriéndote puertas, viéndolo todo claro; con un no, cerrándote puertas, viendo todo que no; pero también, y responde muchas veces, con un espera. Dios dice en 1 de Juan capítulo 5, a partir del versículo 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y eso es lo que yo quiero reiterar, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Pedir conforme a su voluntad significa conocer esa voluntad. ¿Y dónde voy a conocer esa voluntad si no es a través de la Biblia, a través de su palabra? Y esto lo conseguimos cuando tenemos un alimento diario de la palabra. El creyente que no utiliza palabra y oración falla, porque es imposible tener una vida cristiana
plena si no hay una relación correcta con el Señor. La oración es esencial en la vida del cristiano, es la fuente de la vida espiritual. Me gusta mucho el versículo 40 de Isaías, versículo 31, que nos anima y dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Él, esperar en Jehová, es saber que la fuerza prometida que nos dice nos ayuda a levantarnos por encima de las confusiones, de las dificultades de la vida, de todo aquello que puede estorbarnos esa relación. También significa confiar plenamente en Dios. ¿Y eso qué hace? Pues nos ayuda a estar preparados para todas las vicisitudes que en la vida vamos teniendo. Nos va a desarrollar paciencia, porque a veces nos va a decir que esperemos el cumplimiento de sus palabras. Sus circunstancias no son mis circunstancias, mi tiempo no es su tiempo. Había una creyente en un pueblo de Andalucía que cuando oraba decía: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. A veces hacemos eso. Cuando Jesús hace una promesa, se va y los discípulos se quedan un poquito a ver qué pasa. En Hechos, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jesús les dijo que recibirían el Espíritu Santo dentro de unos días. Y los apóstoles esperaban. ¿Y qué hacían? Pues no se quedaron pasivos. Empezaron a orar, a buscar la dirección, a organizarse, trabajar para que el Señor les respondiera. Cuando nosotros tengamos una tarea difícil, cuando tengamos que tomar una decisión importante, un dilema confuso, lo primero que tenemos que hacer, lo mismo que estos apóstoles, es orar, pedir la dirección del Espíritu Santo. No apresurarnos porque tarde la respuesta, porque el primer paso es orar y descansar en el Señor, porque el Espíritu Santo nos va a estar guiando. ¿Qué hicieron los discípulos en obediencia al mandato de Cristo? Pues tuvieron un tiempo de relación especial con Él. Y todos nosotros debemos tener un tiempo de relación especial con Él. Y ese tiempo se llama un rato con Jesús, aunque en los manuales dice tiempo devocional. ¿Pero qué es un tiempo devocional? Pues un tiempo devocional, vamos a ver si sale, ahora ya me colé una, ahora. Tiempo devocional es un periodo diario, es un periodo definido. ¿Para qué? Apartado para la adoración y meditación personal, en el cual yo como creyente tengo comunión con mi Señor, con el propósito de alimentarme espiritualmente, y para que una vez iniciada esa comunión, que me dure todo el día. El devocional no es una opción, es esencial en la vida del creyente y debe de vivirse tanto a nivel personal como en pequeñas células. Cuando leemos el Salmo 119, versículo 97, Dios a través del salmista nos dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Las personas inteligentes o experimentadas no son necesariamente sabias. Sabias son cuando permitimos que Dios nos guíe con lo que nos está enseñando diariamente. Cuando veas un imperativo en la Biblia y la leas, el imperativo es una orden. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, a partir del versículo 17, nos dice: orad sin cesar. No quiere decir que estés las 24 horas orando, es una actitud de corazón, es una dependencia de oración. Son órdenes, es su voluntad. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu. ¿Qué puede apagar el Espíritu? El pecado, aquello que no es de acuerdo a la voluntad del Señor.
No menospreciéis las profecías. ¿Cómo? La puedo menospreciar no estudiándolas, no leyéndolas. Hoy día se dice que no tenemos tiempo de nada. Pero si queréis ver una persona estresada, bien estresada, yo creo que es nuestro modelo Jesucristo. Si tuviéramos nosotros que hacer lo que Él, no llegaríamos ni a 2 días. Durante el día hablaba a multitudes, sanaba, tenía entrevistas personales, viajaba, enseñaba a sus discípulos, asistía a invitaciones, predicaba y a pesar de todo, ocupadísimo todo el día, apartaba un tiempo para estar solas con el Padre. Los que hemos tenido niños los hemos alimentado para que crezcan físicamente. El alimento nos hace, pues, nutrirnos. Si no comemos un día no pasa nada, pero si pasamos varios días sin comer, nos vamos a sentir débiles y vamos a desfallecer. En el nivel espiritual es exactamente igual. Si no oramos y dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, vamos a perder el poder vivir una vida cristiana victoriosa. Os voy a dar unos consejos prácticos para nuestro tiempo devocional. En primer lugar, dedica un tiempo diario, definido. Definido quiere decir que tengas un horario fijo y que lo cumplas. A lo largo del día, lo que mejor te venga, pero ese va a ser tu rato íntimo con Jesús. Si quieres un consejo, Cristo lo hacía en las primeras horas de la mañana. Suelen ser las mejores. Hay en la Biblia un tal David y el Señor le dejó el piropo de los mejorcicos que hay. A David le dijo que era un varón conforme a su corazón. ¡Guau! Si lo dijera eso de nosotros. Esta chica es una creyente conforme a mi corazón. ¡Wow! En Hechos capítulo 13, versículo 22, dice, quitado este, se refiere a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, el hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Y qué hacía diariamente este hombre para ganarse esos piropos? Pues luego él lo escribió en el Salmo 5, versículo 3, que decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La respuesta del Señor. Vamos a hacerlo. Marcos capítulo 1, versículo 35, referido a Cristo, levantándose muy de mañana, siendo hoy muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Por eso, hermano, te recomiendo que busques un tiempo, largo o corto, adecuado a tus necesidades, pero hazlo fijo. Segundo, escoge un lugar determinado, un lugar quieto, un lugar privado, sin distracciones, donde puedas concentrarte en casa, y si no en casa, en una biblioteca, y si no en un jardín, y si no, los que hicimos la mili, que algunos puede que lo hayan hecho, yo la hice en Zaragoza, y estábamos 3 creyentes, y ¿sabéis dónde nos juntábamos? Yo tenía un día en 6, y nos íbamos al aparcamiento, y nos juntábamos en el día en 6, cerrábamos la puerta y orábamos. Y algún domingo que otro compartíamos los símbolos. Un lugar desierto. Mateo 6, del 6 al 7 nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Tercero, que sea un tiempo sin precipitaciones. Concéntrate en la comunión con el Señor. No te pongas a pensar en el programa del día, en la multitud de cosas que tienes que hacer. Ten una actitud de expectación, aprendiendo y disfrutando de lo que Dios te dice. Y aunque sea un corto tiempo, que esa comunión sea íntima, correcta, intensa. Es mejor eso que un largo devocional
donde se divaga, donde la mente se va a un sitio u a otro. Piensa que el propósito es tener una comunión con el Señor, pasar un rato con Jesús. Y ese día, cuando tengas un rato con Jesús, verás lo importante que será para ti, porque vas a experimentar donde vas a poner en sus manos las necesidades espirituales, donde vas a reconocer que hemos fallado, donde vamos a presentarnos a Dios tal como somos, transparentes. No le vamos a poder cerrar nada, ninguna habitación de nuestro corazón que a otros no conocen, pero Cristo y Dios sí conocen. Y nosotros no tenemos que aparentar delante de Él a alguien que me conoce mejor que yo. Podemos ponerle las actividades del día, podemos decir, Señor, voy a hacer esto, ayúdame, ponme, dame visión. Podemos orar por nuestro cónyuge. A veces hay que dar consejos a padres. Y uno de los consejos es, si quieres educar bien a tus hijos, ama a tu cónyuge. Ponlo en manos del Señor. También podemos decirle, Señor, las personas que ponga en mi vida hoy, ayúdame, si me las has enviado tú para que le hable de tu evangelio. Y cuando eso vaya sucediendo, ¿qué te ocurre? Pues te vas nutriendo de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es el pan que te nutre espiritualmente. Vas entendiendo cuál es la voluntad de Dios, vas a tener sabiduría en decisiones, vas a tener consuelo en tristezas, vas a tener corrección cuando nos desviamos del camino, como todos. Vas a entender que cada versículo de la Biblia es como una semillita plantada en tu corazón, con el poder de Dios para transformar nuestra mente y nuestras acciones. Lectura bíblica, oración y meditación son los componentes básicos de un tiempo devocional, de un rato con Jesús. Si quieres hacerlo y quieres empezar con algo, recomiendo Salmos o recomiendo los Evangelios. Y si no quieres saber más o lo que sea, pues para eso están los pastores, David y todo aquel que te pueda ayudar. Pues decir, oye, dame una serie de textos para yo tener ese tiempo devocional. Cuando esto sea un hábito diario, quedaremos maravillados, porque vamos a descubrir tantas cosas que Dios nos da. Vamos a disfrutar leyendo y escuchando las instrucciones de Dios. Vamos a ir aplicando correctamente la palabra de Dios a nuestra vida y vamos a estar el componente de ser felices. Y es un agradecimiento a Dios por cada cosa que me va dando. Voy a ver que mi trabajo, mi relación con la gente, todas esas cosas, voy a darle gracias, Señor, por ello. A veces podemos decir, bueno, esto es que es una cosa... No, esto es propósito del Señor. Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Pero siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que bueno, 3 cosas. La presencia de Dios está con nosotros. Dios ha establecido una relación con nosotros. Y Dios quiere fortalecernos y ayudarnos a vencer tanto el pecado como la muerte. Si nos damos cuenta de todas esas bendiciones, lógicamente nuestro corazón será un corazón agradecido. Cuando yo me convertí había un corito, y voy a decir de lo que me acuerdo del corito, pero me impactó. El corito decía, con Jesús camino cada día, qué dulce su presencia es. Pues hermano, hermana, echa un rato con Jesús cada día. Oramos. Amado Padre, te damos las gracias porque tenemos el privilegio de tener tu palabra, tenemos el privilegio de tener la oración para dirigirnos a ti. Ayúdanos, Señor, a no perder día tras día tiempo y ayúdanos a tener una relación correcta contigo. Ayúdanos a apartar un tiempo de calidad para disfrutar de tu presencia, Señor. Ayúdanos a disciplinarnos si no lo hemos hecho y ayúdanos a mantenerlo si ya lo estamos haciendo, Señor. Gracias por ese privilegio que tenemos como hijos tuyos. Gracias porque tú nos diriges. Gracias por tu Espíritu Santo que nos va acomodando, Señor, todo lo que viene en la palabra, Señor, para utilizarla correctamente, para ver cómo te revelas en ella y conocerte mejor y más, Señor. Gracias por ello. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Pues que el Señor nos ayude a ir cargando las pilas espirituales o las baterías y bueno, había por ahí
eran las preguntas para las células. Por si alguien las quiere o las ve, pues en el debate del que hay aquí o en el que haya en Playa de Aro, pues tocaremos esa preguntilla. Amén.